Bienvenidos, apreciados teleasistentes. Les saludamos desde la unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder de la pediatría en el Perú. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una nueva teleinformación y educación a la comunidad. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Alejandra Hoyo Sánchez, médico residente de pediatría, quien tratará un tema que frecuentemente se presenta en nuestros niños. Ella expondrá neumonía adquirida en la comunidad. Queda con ustedes la doctora Hoyos. ¿Puede empezar, doctora? Bueno, buenas tardes con todos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí está. Bien, doctora. Listo. Sí. Bueno, neumonía adquirida en la comunidad es el tema que voy a hablar el día de hoy. La neumonía es una infección pulmonar aguda que compromete al parénquima pulmonar en sí, que puede estar causada por muchos patógenos. Pueden ser virus, pueden ser bacterias u otros patógenos como son los hongos y los parásitos. ¿Pero a qué denominamos neumonía en la comunidad? Quiere decir de que esta infección que afecta a los pulmones va a ser en un ambiente extrahospitalario. Y también consideramos esas neumonías que se inician dentro de las primeras 48 horas a 72 horas, es decir, entre los 2 a 3 días luego de que un niño se haya hospitalizado. También se considera una neumonía adquirida en la comunidad. Un poco sobre la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud reporta que son casi 156 millones de casos de neumonía al año. Y más de estos, más del 95% de todos estos casos ocurren en países en vías de desarrollo, es decir, en países como Perú, por ejemplo, ¿no? Y de América Latina. En menores de 5 años, la neumonía es considerada la primera causa de muerte a nivel mundial, fuera de la etapa neonatal, ¿no? De los recién nacidos. Por eso es lo importante sobre conocer este tema. Las niñas y los niños menores de 1 año representan el mayor riesgo de enfermar con neumonía, y los de 1 a 4 años son los que tienen el mayor número de episodios de neumonía que se hayan notificado, como vamos a ver en los siguientes gráficos. Por ejemplo, aquí vemos la notificación de episodios de neumonías en menores de 5 años por departamentos, ¿no? Desde el 2016 al 2021 en el Perú, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en las ciudades en Lima, ¿no? Vemos la mayor cantidad de casos notificados, en Loreto, seguidos de Amazonas, seguidos de Ucayali, ¿no? De la región de la selva. Y en la siguiente fila de al lado vemos lo que son las defunciones, ¿no? Las muertes en niños menores de 5 años, ¿no? Hasta el momento, bueno, en el 2021 que tenemos este recuento de datos, bueno, en Loreto, ¿no? Pero como podemos ir viendo cómo ha progresado en el pasar de los años. Aquí vemos otra gráfica que nos simplifica, digamos, hasta el 2022, cómo ha sido la progresión tanto en el año 2021, 2020 y 2022. ¿No? Por ejemplo, hasta el 2022, hasta la semana 14 del año, todos los departamentos a nivel nacional habían presentado un incremento en lo que es la notificación de los casos de neumonía en menores de 5 años. Y los departamentos que habían presentado mayor número de casos han sido Ancash y Puno. ¿Qué factores de riesgo pueden presentar o van a ser propensos a que nuestros niños presenten esta infección? Por ejemplo, la prematuridad y el bajo peso. Hablamos de niños que hayan nacido en menos de 37 semanas y que pesen menos de 2.500 gramos. Los niños que tienen infecciones recientes del tracto respiratorio o infecciones recurrentes. Niños que están expuestos al humo del tabaco o diferentes humos o contaminantes ambientales. Niños que tienen enfermedades subyacentes, ¿no? Por ejemplo, enfermedades cardiorrespiratorias, alguna patología a nivel cardíaca, ¿no? Patologías inmunitarias, ¿no? O neuromusculares. Otro factor de riesgo también es la ausencia de la lactancia materna. Los niños que no cumplen con la vacunación, ¿no? Sabemos de que acá en el Perú hay un esquema de vacunación el cual debe ser cumplido. Los niños que no cumplen con esta vacunación también están más propensos a poder presentar neumonía.
Y algo que es muy importante, tanto para niños y adultos también, es la mala higiene, ¿no? La mala higiene, el no lavado de manos, o muchas veces también el hacinamiento, ¿no? Cuando estamos en lugares pequeños con muchas personas, también somos más propensos a adquirir diferentes tipos de infecciones, no solamente neumonía. Entonces, hablando un poco más sobre las causas de esta neumonía, como mencioné en un inicio, son por diferentes patógenos, ¿no? Pero el principal son los virus. Ellos son la causa principal en menores de 5 años. Se dice de que los virus son los causantes incluso del 60% de los casos con neumonía. Y dentro de lo que son las bacterias, el neumococo es el principal agente etiológico. Bueno, los virus respiratorios, hay muchos virus respiratorios, después vamos a ver una larga lista de esos. Predominan en lo que son los niños menores de 5 años, sobre todo en los menores de 2 años. Entre estos, un virus que se llama el virus sincitial respiratorio, es el más frecuente, y es la primera causa de hospitalización en estos niños menores de 2 años. Y en las bacterias, como mencioné, el Streptococcus pneumoniae o el neumococo es la primera causa de neumonía bacteriana en la infancia, ¿no? Y adquirida en la comunidad, en las distintas edades mayores de 5 años. Y también, bueno, hay otras bacterias, ¿no? Como micoplasma, clamidia, que también pueden causar neumonía. Bueno, aquí vemos una lista de diferentes virus, bacterias y otros como hongos también. Sobre todo solamente para que los conozcan, ¿no? Pero para recordar de que no hay un solo virus, ¿no? Y aquí también tenemos que agregar al SARS-CoV-2, ¿no? Que es el COVID, que también nos causa neumonía en los niños, ¿no? La clínica, ¿qué es lo que los papás tienen que tomar en consideración? Si un niño presenta fiebre, tos, taquimia, quiere decir que está respirando muy rápido, o tiene dificultad para respirar, lo vemos que se agita, o que podemos escuchar como un silbido, que son las sibilancias, los niños más grandecitos refieren dolor torácico, dolor abdominal, vómito, cefalea. El dolor de cabeza nos podría indicar de que se está tratando una neumonía. Ahora, la neumonía puede empezar primero como un proceso viral de vías respiratorias, es decir, fiebre, tos, mosquitos, pero luego eso puede ir avanzando hasta que llega a los pulmones y es ahí donde se instaura la neumonía. Entonces, los papás pueden ver también en los pequeños signos de dificultad respiratoria, ¿no? Por ejemplo, como vemos en la imagen, el aleteo nasal quiere decir que las alitas de la nariz se empiezan a mover, o ese es signo de que les está costando respirar, que hay cierto quejido, o lo que les decimos en la emergencia, ¿no? Si es que se le unen las costillas, eso también es signo de que le está costando respirar. O que se ponen azulitos, ¿no? Se ponen azulitos alrededor de la boca o en las uñas también. Entonces, esto hay que tener en cuenta para no esperar a llegar a todo esto y recién acudir a la emergencia, ¿no? Entonces, las características de una neumonía grave, quiere decir que el paciente ya tiene mucha dificultad para respirar, que la saturación de oxígeno es menos del 92%, que tiene tiraje torácico muy severo, lo que mencionaba sobre que se le unen las costillas, en los niños más pequeñitos que tienen incapacidad para amamantar, o los niños más grandes que no pueden beber o vomitan todo lo que comen, o que ven las mamás o los papás que el niño está dormido, no despierta, o algún signo diferente que ellos conozcan en sus niños que no es normal. Ahora, uno de los signos que nosotros vemos en primera instancia es la frecuencia respiratoria, ¿no? La taquimia, cuánto respiran por minuto. Eso es variable de acuerdo a la edad, ¿no? Por eso la importancia de que si nosotros vemos que nuestros hijitos están respirando más rápido, que les cuestan más, llevarlos a la emergencia para poder ver, ¿no? Por ejemplo, en los niños menores de 2 meses, hablamos de que ya respira muy rápido cuando esto es mayor a 6 veces por minuto, de 2 meses hasta los 12 meses o hasta el año, mayores a 50 por minuto, de 1 año a 5 años, quiere decir más de 40 veces, y ya de 5 a 12 años, ya como casi un adulto, ¿no? Más de 20 veces. Eso ya es en algo grave, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es netamente clínico. Muchas veces sucede, los papitos van y nos piden, hay que hacerles una radiografía, un examen de imágenes, pero el diagnóstico de una neumonía es netamente clínico. ¿En qué nos basamos? En la historia, la anamnesis y los antecedentes del pequeño y el examen físico, ¿no? Cuando escuchamos los pulmones con el estetoscopio, eso también nos ayuda para dar el diagnóstico de la neumonía.
Exámenes auxiliares sí se les puede pedir de acuerdo a lo que nosotros veamos en nuestro niño, de acuerdo a la condición o a la estabilidad que esté presente el niño, ¿no? Desde exámenes de sangre y radiografías, ¿no? Entonces, si un niño se va a hospitalizar, pues obviamente ahí le tenemos que pedir la radiografía, pero recordar que la radiografía no es, digamos, lo indispensable para yo hacer un diagnóstico de neumonía. ¿Cuándo hospitalizar? Muchas veces los papás tienen el miedo, les decimos, sí, su niño tiene neumonía, pero no todas las neumonías se hospitalizan. Ahora vamos a ver las neumonías, la gran mayoría se les puede dar tratamiento ambulatorio con un control posterior, como voy a hablar más adelante. Pero si ven que el niño, por ejemplo, la saturación es menos al 92%, o la boquita se le pone azul, entonces ese es un criterio para poderlo hospitalizar. Si son lactantes menores de 6 meses, usualmente, y con un cuadro de neumonía, también se hospitalizan porque pueden llegar a complicarse, ¿no? Y hacer mayores complicaciones después. Si es que la dificultad respiratoria es muy marcada, si es que hay tirajes, quejido, aleteo nasal, como ya vimos, eso también es criterio para poderlo hospitalizar. Si el niño vomita, que también es un signo de neumonía, lo llamamos intolerancia oral, vomita, no tolera nada de lo que puede recibir por la boquita, también uno tiene el riesgo de deshidratarse y otro también se tiene que hospitalizar, ¿no? Y bueno, ya cuando vemos que el estado general del paciente ya es muy malo, ¿no? A nivel de la conciencia, en la respiración, la circulación, obviamente también se tiene que hospitalizar al paciente. El tratamiento, como bueno, mencioné, la evaluación que se hace en la emergencia, nosotros en la emergencia decidimos si es que un paciente puede recibir tratamiento ambulatorio o si un paciente se requiere hospitalización. En el tratamiento ambulatorio siempre les decimos a las papás la buena hidratación. Si es un bebé pequeño que lacta, entonces es importante que continúe con la lactancia materna. Si es un niño más grande, que siga tomando líquidos. El tratamiento antibiótico se le da, sí, tratamiento antibiótico que va a durar de 7 a 10 días. Hay muchos antibióticos que nosotros podemos decidir iniciar. Uno de estos es la amoxicilina, por ejemplo, como he puesto en la imagen, ¿no? Pero siempre recordar de que todo tratamiento antibiótico, todo medicamento que se le vaya a indicar a los niños, tiene que ser prescrito por el médico, por el pediatra. Y bueno, el manejo de la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que entre los signos más representativos o que puede presentar en una neumonía es la fiebre, ¿no? Que puede durar 3 o 4 días. Entonces, manejar eso. Eso es de forma ambulatoria, ¿no? Ahora, todo niño que tiene el diagnóstico de neumonía y se le da tratamiento ambulatorio debe realizarse una reevaluación en las 48 horas. No se pueden quedar sin una reevaluación. ¿Por qué? Porque esas 48 horas vamos a ver cómo ha ido avanzando el niño, si es que el tratamiento ha hecho efecto o si es que en realidad se está complicando, ¿no? Y poder ver los signos de alarma, estar atentos y decir si es que está presentando uno de esos, entonces para que se pueda hospitalizar. Si es que la evaluación es favorable, bueno, completará los 7 o 10 días de tratamiento, como se indica en un inicio. Y si la evaluación es desfavorable, se reconsidera, ¿no? Si es que cumple o no cumple el tratamiento, si es que se está complicando esta neumonía, o podría ser por otro tipo de germes, ¿no? O por otras etiologías que ya van a requerir hospitalización. ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Qué es lo que los papás tienen que tener en cuenta en sus pequeños? ¿No? Lo que mencioné, dificultad para respirar, la taquipnea, ¿no? Las respiraciones, el tiraje, o sea, que el pechito se le hunde, las sibilancias, el estridor, el quejido. Si es que el niño presenta eso, debe acudir a la emergencia. Si es que persiste la fiebre, ¿no? Mencioné de que se tenía que tratar lo que era la fiebre con medicación, pero si a pesar de 48 horas de tratamiento, antibiótico, los antipiréticos, esto persiste, acudir, ¿no? También a la emergencia o una reevaluación. La dificultad para beber o lactar o vómitos frecuentes, como mencioné, si es que el niño no tolera nada, obviamente no va a tolerar el tratamiento ambulatorio que le estamos dando por vía oral, entonces requiere otro tipo de tratamiento. Si es que ve de que el paciente, a pesar del tratamiento, está muy irritable, con mucho sueño, o incluso puede convulsionar, entonces también es un criterio, un signo de alarma. Y si la niña o el niño no mejora o empeora a pesar del tratamiento, ven que persiste con cualquiera de los síntomas, entonces también requiere una evaluación, ¿no? Eso es importante. Siempre les recalcamos eso a los papás en la emergencia. Ahora, ¿se puede prevenir? Sí.
¿no? Obviamente hay vacunas, es la primera, digamos, la primera prevención con mayor impacto que va a ser para ciertas bacterias, ¿no? Pero recordar de que las bacterias no es lo único que va a producir una neumonía. También hay para virus, pero recuerden de que hay un montón de virus en el ambiente. Entonces cualquiera de estos pueden causar la neumonía. Por ejemplo, en el esquema de vacunación, tenemos en menores de 5 años, incluye la vacuna contra el neumococo, como mencioné, que era la primera causa de neumonía bacteriana en los niños menores de 5 años, ¿no? Recordamos de que tiene sus 3 dosis a los 2, 4, 12 meses, e incluso se habla de una dosis en niños y niñas con mayores de 1 año, menores de 5 años, que no hayan sido inmunizados y que hayan tenido o tienen algún factor de riesgo, ¿no? Como alguna enfermedad que los inmunosuprime, o alguna medicación que vayan a tomar que también los inmunosuprima, enfermedades crónicas, entre otros. Y también tenemos para la hemófilos influenza de tipo B, ¿no? Que también es otro causante de la neumonía en lo que son mayores de 5 años. Otra medida de prevención es la lactancia materna. Se dice de que la lactancia materna al menos los 4 primeros meses, incluso hasta los 6 primeros meses, previene no solamente de infecciones respiratorias como la neumonía, sino en general, recordar los resfriados, las bronquiolitis, las bronquitis, el asma. Entonces, refieren de que la lactancia materna también es una buena medida de prevención. Como mencioné antes, la práctica de la higiene de manos, ¿no? Recordar que siempre hay que lavarse las manos antes de dar de lactar, después de dar de lactar, antes de la preparación de alimentos, antes y después de ir al baño, o en el cambio de los pañales, ¿no? Porque ahí también estamos transmitiendo diferentes microorganismos. La alimentación balanceada y nutritiva, también de acuerdo según el grupo etario, de acuerdo a las recomendaciones del pediatra. Eso también es importante, ¿por qué? Porque le va a dar un estado de inmunidad al pequeño y va a poder, si es que en caso tuviera alguna infección, va a salir adelante, pues, ¿no? Sin mayores complicaciones. Y otro, evitar la exposición a lo que son los contaminantes, como mencioné, ¿no? Del aire ambiental. La gasolina, el petróleo, los gases de las fábricas, ¿no? Hay pequeñitos que viven en lugares donde emanan este tipo de gases, de humos, que al final les pueden causar daño y también los predispone a que puedan adquirir una neumonía. Bueno, eso es lo que he podido compartir con ustedes para el día de hoy. Gracias. Bien, doctora. Voy a hacer llegar algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de WhatsApp. Ya. La primera pregunta del chat. En el primer nivel de atención, ¿cómo diferenciar una neumonía con el SARS-CoV-2? Bueno, en un inicio recordar de que el SARS-CoV-2 puede causar una neumonía, pero hay que ver los síntomas que va a estar presentando el paciente, ¿no? Yeah. El virus, el COVID también puede causar con fiebre, puede causar con tos, con mocos, con dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, ahora se pueden hacer las pruebas y las pruebas me va a decir que si se tratará de COVID o no, pero hay que recordar que el COVID es un virus, entonces igual tenemos que tratar los síntomas, ¿no? Los síntomas que está presentando el paciente, como la fiebre, ¿no? Saber de que va a cursar con una evolución que puede ser 7 días, 5 días, dependiendo, y de todas maneras explicarle a los papás los signos de alarma, ¿no? Ahorita vemos gran cantidad de pacientes que son respiratorios, por ejemplo en la emergencia, y muchos de ellos pueden ser COVID, ¿no? Entonces hay que recordar que no hay una diferencia en lo que es el manejo, a no ser de que presente alguno de los signos de alarma y requiera otro tipo de atención. Ya. Bien, doctora. Por WhatsApp nos llega otra pregunta. Dice, ¿el clima húmedo y la contaminación ambiental favorecen la presentación de neumonía en niños? Sí, como mencioné, entre los factores de riesgo, los niños que están expuestos a lo que son los humos o los contaminantes, sí, también favorece a que sean más propensos a adquirir no solamente neumonía, sino cualquier otra infección respiratoria. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros cuando ahorita que estamos en época de invierno, ¿no? Cerramos las ventanas, Sí. no abrimos las ventanas, entonces eso no es que en sí el clima nos va a hacer de que vamos a contraer neumonía o una infección respiratoria, sino son las medidas que nosotros tomamos, ¿no?
porque al cerrar todo, al no estar en un ambiente ventilado, entonces hacemos que todos los virus que hay en el ambiente, porque siempre hay, bueno, se colonicen y nos hagan más propensos a adquirir alguna infección. Dice, ¿los cambios bruscos de temperatura pueden desencadenar una neumonía? No es que pueda desencadenar una neumonía, ¿no? La neumonía, como mencioné, por ejemplo, cursa con fiebre, ¿no? Entonces, un medio para poder nosotros disminuir la temperatura es diciéndoles que se bañen, es diciéndoles de que estén un poco más desabrigados, ¿no? Porque a veces las mamás dicen, no, pero hace frío, entonces hay que abrigarlos, o no los quieren bañar. Entonces hay que tener igual las medidas que nosotros vayamos a tomar ante los cambios bruscos de temperatura, o si estamos en un sitio que hace mucho calor o mucho frío, ¿no? No, digamos, no estar desabrigándolos por completo o abrigándolos demasiado, sino estar atentos, ¿no? Pero no es que ir de un lado frío a otro, digamos, con más solcito nos va a dar neumonía, ¿no? Es de acuerdo, también hay que recordar la predisposición, los factores de riesgo que pueda tener cada niño, es diferente. Ya, como usted dijo, la deficiente ventilación en el hogar y medios de transporte favorecen la contaminación. Así es. Yo pienso, se observa en muchos medios de transporte niños pequeñitos que están con todas las ventanas cerradas y en realidad a veces los sacan de paseo innecesariamente y son pues niños lactantes menores de 6 meses. ¿Le recomendaría evitar esas salidas en transporte público? Claro, o sea, no hay que olvidar de que ahorita vivimos aún en pandemia, ¿no? Sí. Entonces todos estamos preocupados por eso, todos debemos seguir lavándonos las manos o usando el alcohol gel y usando la mascarilla. Entonces, si no hay una necesidad de salir de nuestros pequeños, es mejor quedarse en casa. Ahorita ya empezaron igual los colegios, entonces en los colegios también, si los pequeñitos no usan bien las mascarillas, sabemos de que también por eso los casos han aumentado, hay son más propensos a contagiarse de diferentes virus, ¿no? No solamente la neumonía, que digamos es la complicación ya de un resfriado o de una gripe, ¿no? Entonces sí, eso es importante no sacarlos por las puras, ¿no? Entonces si el niño no tiene por qué salir, peor exponerlos a un ambiente, no solamente los virus, sino también el humo que mandan estos carros, ¿no? Y bueno, la contaminación que de por sí hay en todo el país. Bien, doctora, una forma de prevenir sería no exponer al niño a reuniones masivas, a medios de transporte y a todos los lugares donde hay hacinamiento, mucha gente, mucho grupo humano. Sí, porque es muy frecuente ver, sobre todo en madres jóvenes, que llevan al pequeño hasta la fiesta. Y bueno, pues las consecuencias son después. Bien, doctora. O sea, usted como autoridad en salud recomiendo, por favor, diríjase a ellos. Bueno, la verdad es que lo más importante ahora es saber de que nosotros podemos prevenir esta enfermedad. He mencionado las diferentes formas de prevención. Si nosotros trabajamos desde la prevención, si es que en casa tomamos conocimiento sobre esto y conciencia, pues nuestros niños al final no se van a enfermar. El lavado de manos, el uso de las mascarillas, el evitar el hacinamiento, el evitar estar en lugares expuestos con mucha Públicos, gente. Exacto, que no sabemos qué infecciones respiratorias pueden tener. Entonces, si nosotros tomamos estas medidas, las prevenimos, nuestros niños es muy poco probable de que se vayan a enfermar. Bueno, ya no hay más preguntas. Agradecemos a la doctora Hoyos por su valiosa participación en bien de la comunidad y por ende en los niños del Perú. Y la felicitamos por su excelente exposición en la que ha transmitido sus conocimientos y su experiencia con la mayor voluntad. Por favor, doctora, ¿alguna recomendación general para la comunidad? Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Como mencioné, hay que tener en cuenta las medidas de prevención y si ya nuestros niños tienen una infección o en este caso tienen ya el diagnóstico de neumonía, siempre recordar los signos de alarma, recordar la reevaluación, recordar ver cómo sigue nuestro niño, si es que mejor o no, porque eso es muy importante para evitar las complicaciones. Muy bien, doctora, muchas gracias nuevamente. Gracias. También agradecemos al público que se conectó el día de hoy
Y les damos a conocer que este tema tan interesante y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.